Tenemos aquí en la parte izquierda los datos de un problema de intersección de superficies, en este caso de dos conos de revolución. Uno de eje vertical y otro de eje paralelo a la línea de tierra, estando la base del primero en un plano horizontal de proyección y la base del segundo en un plano de perfil. Los ejes de los dos conos, como se puede ver, se cortan, puesto que aquí tenemos la proyección vertical del corte de las proyecciones verticales y la proyección horizontal estaría aquí. En la parte de la derecha vemos el proceso seguido. Hemos utilizado el método de esferas auxiliares, aunque podríamos también utilizar el método de los planos auxiliares ya explicado en otros casos. Tomamos este centro este punto de corte como centro de una esfera auxiliar, por ejemplo, esta exterior en proyección vertical. La intersección de esa esfera con el cono vertical sería esta curva, en fin, con el cono horizontal, perdón, sería esta curva que estaría en este plano horizontal. Sabemos que la intersección de una esfera y un cono, cuando el eje del cono pasa por el centro de la esfera, esa intersección está constituida por circunferencias. Entonces esta sería una circunferencia situada en este plano de perfil, que simplemente hemos unido este punto de corte con este otro punto de corte. Y ahora la intersección de esa esfera auxiliar con el cono, digamos, de eje vertical sería esta circunferencia situada en este plano horizontal. El corte sería este punto, que en realidad van a ser dos puntos, y en este caso va a ser solo uno. Entonces ahora este punto lo referiríamos a proyección horizontal. ¿Pero dónde? Pues como esta circunferencia obtenida como intersección del cono vertical con la esfera auxiliar está en un plano horizontal, su proyección horizontal está en verdadera magnitud. Entonces desde aquí referiríamos a esa circunferencia. También podríamos haber cogido nuevas esferas auxiliares y sacar nuevos puntos. En este caso sabemos que, porque se cumplen las premisas de uno de los teoremas de intersección de superficies, la proyección vertical de la intersección va a estar constituida por arcos de hipérbola. Para sacar las asíntotas de esa hipérbola se recordará en la teoría que tomábamos una esfera auxiliar que fuera tangente al cono de mayor tamaño. Al de mayor tamaño. Y entonces, una vez que hemos hecho eso, es decir, al cono en este caso de eje vertical. Y entonces, una vez hecho eso, trazaríamos un cono circunscrito a esa esfera que fuera homotético o semejante al cono digamos, que es dato. La intersección de esa generatriz, o sea que este sería ese cono con lados paralelos al contorno aparente del cono de eje paralelo a la línea de tierra. Y entonces los cortes serían este punto y aquí abajo serían este y este, tendríamos que unidos constituyen las asíntotas de esa hipérbola. Y luego seguiríamos el proceso con nuevas esferas auxiliares. También en este caso podríamos tomar este plano auxiliar frontal que nos corta al cono de eje horizontal según las dos generatrices de contorno exterior y al cono de eje vertical según estas dos, con lo cual sacaríamos este punto, estos puntos de corte, este y este, el 3 y el 4, que los referiríamos al plano que los ha producido y serían el 3 y el 4, el 2 y el 1. Y aquí, bueno, pues como se han hecho pues distintas esferas. Esto es un arco de una esfera auxiliar que ha producido esta circunferencia en un cono, en el otro no está dibujada y bueno, pues sacaríamos una serie de puntos que nos permitirían hacer el trazado de la curva intersección. Evidentemente, como es una penetración, son dos curvas cerradas independientes, este plano auxiliar horizontal, en proyección horizontal es el que marca la separación de lo que sería la parte vista de la parte oculta. Por tanto, esto iría visto hasta el 6 aquí y a partir de aquí sería discontinuo, o sea, la parte de la intersección que queda por debajo. O sea que de este plano para arriba, es decir, estos puntos que estarían aquí, en esta zona y en la de la izquierda igual, estos puntos, es decir, el 2, el 5, el 6, estos de aquí, son estos que son los de la parte vista, y luego desde este plano hacia abajo serían estos que son los de la parte oculta. Y en la curva de la izquierda sería otro tanto de lo mismo. Aquí aparece la figura ampliada pues para una mayor claridad en la interpretación del proceso seguido. Presentamos un caso de una intersección de un cono recto de revolución de eje vertical y directriz circular horizontal y un cilindro oblicuo de generatrices frontales, cilindro también recto de revolución. Aplicamos, igual que en el caso anterior, el método de las esferas auxiliares. Como los dos ejes se cortan en un punto, podemos tomar ese punto de corte como centro de esferas auxiliares. Hacemos el mismo proceso que hemos hecho en casos anteriores, tomar esferas auxiliares, intersección con el cilindro, por ejemplo, de esta esfera, de este radio, sería esta circunferencia situada en este plano y esta otra,
Y la intersección con el cono sería esta circunferencia que tenemos aquí y esta otra que tendremos en la parte inferior. Bueno, pues esas circunferencias se proyectan aquí sobre el horizontal en verdadera magnitud, son arcos de circunferencia, y desde los puntos de corte de las líneas estas, de esta línea y esta se cortan en este punto, pues bajaríamos verticalmente sobre una línea de referencia para tener los puntos de corte sobre la circunferencia de este diámetro. Lo mismo ocurriría con la parte inferior. Esta circunferencia de aquí se cortaría con la correspondiente en la acción de esa esfera sobre el cilindro. Y tendríamos ahí pues una serie de puntos. Hacemos como en el caso anterior, tomaremos concéntrica con las anteriores esferas, una que fuera tangente a la superficie de mayor tamaño, en este caso al cono. Sería esta que tenemos aquí. Y luego hacemos un cilindro tangente a esa esfera semejante, es decir, con generatrices paralelas. Se cortan en esas líneas en 4 puntos, que son las asíntotas de la hipérbola proyección vertical de la sección. Sabemos que la sección, igual que en el caso anterior, no es una hipérbola. Lo que es una hipérbola es la proyección, aplicando los principios de los teoremas de intersección de superficies. Y es una curva de simetría, solamente se ve aquí una rama, y aquí otra rama, no se ve la otra parte, porque este plano de simetría, digamos, separa esta parte delantera, cuya proyección vertical es esta, pero coincide esa proyección vertical con la de la parte trasera, debido a la simetría del posicionado de las dos superficies. El proceso seguido ha sido el mismo que en el caso anterior. También podemos tomar este plano auxiliar frontal, que es muy cómodo, que secciona, pues, según estas dos generatrices al cono y según estas dos generatrices al cilindro. Y este punto 4, 3, 2 y 1 son 4 puntos que son este y este, que son 4 puntos de la proyección horizontal que nos sirven pues para cerrar las curvas. Este vuelve a ser otro caso, sería una penetración igual que en el caso anterior. Otro ejemplo de aplicación de intersección de superficie resuelta por el método de esferas es el que se presenta aquí en la parte izquierda. Se presentan las proyecciones de una superficie tórica y de un cono, digamos, de eje frontal. Este es el vértice del cono, esta es la proyección horizontal del eje, y estas son las dos generatrices de contorno aparente de ese cono. No está dibujada ninguna directriz de ese cono, simplemente sabemos que esto sería, el eje sería la bisectriz de este ángulo, esta generatriz superior, generatriz inferior, y en proyección horizontal serían estas de aquí. No hemos dibujado eso pues para no complicar la figura. Y luego tenemos aquí las proyecciones de un toro. Se recuerda que un toro es la superficie engendrada por el giro de una esfera alrededor de un eje. La envolvente de todas esas posiciones es la superficie tórica. También se puede definir como la envolvente de todas las posiciones de una circunferencia que gira alrededor de un eje coplanario con ella. El alzado o proyección vertical del toro sería esta representación de aquí, y la planta sería la circunferencia exterior que corresponde a este ecuador, y la interior, que sería esta de aquí, que corresponde al ecuador interior. Y luego esta curva que está aquí, esta circunferencia que está aquí dibujada, es la del eje. Esta sería la línea, esta curva, que está en este plano horizontal, es la línea en la que se apoyan los centros, se sitúan los centros de la esfera generadora. Y de esta manera tenemos la superficie tórica. En este caso se produce también la circunstancia de que el eje del toro, que es el eje de simetría, y el eje del cono, ya tenemos aquí en la figura derecha del esquema, se cortan en un punto. Este punto O, cuya proyección horizontal estaría aquí, es el corte de las dos superficies. También, en este caso, podemos utilizar el método de las esferas auxiliares, dado que la intersección de una esfera con un cono cuyo eje pasa por su centro es una circunferencia, como hemos dicho en casos anteriores, pero también la intersección de un toro con una esfera, de modo que el eje del toro pasa por el centro de la esfera, también esa intersección está constituida por circunferencias. Por tanto, vamos a tomar este punto de corte de las dos ejes, de las dos superficies, y vamos a tomarlo como centro de esferas auxiliares. Tomamos, por ejemplo, esta esfera auxiliar de radio menor, y la intersección con el toro sería una circunferencia situada en este plano, cuya proyección horizontal sería una circunferencia en verdadera magnitud. La intersección con el cono, si esta la seguimos, sería unir este punto con este. Aquí no está dibujada completa, pero vendría este arco y cortaría aquí. Con lo cual, en este plano proyectante se encontraría una circunferencia que es la intersección de ese cono con el toro. Esa circunferencia corta a esta otra en dos puntos que serían estos, que es donde se cortan las proyecciones verticales de las dos intersecciones, de las dos circunferencias de intersección. Luego este punto referido aquí, horizontalmente, nos va a dar el punto 2 y el punto 1.
son dos puntos de la intersección. Si hacemos otra esfera auxiliar, sería esta. Al toro no lo corta según esta circunferencia. La hemos hecho astutamente, con centro aquí, por supuesto, y pasando por este punto del ecuador. Con lo cual, la intersección de esta esfera con el toro es la circunferencia del ecuador. Y luego, la intersección con el cono, pues haciendo lo que hemos hecho antes, sería unir los puntos de corte de esa circunferencia representativa de la proyección vertical de la esfera con el contorno del cono. Y tendríamos este plano donde se encuentra. El corte de este con este sería este punto, que referido sobre el ecuador sería este punto 4 y este punto 3. Por último, podríamos coger evidentemente no a superficies auxiliares, pero por último lo que vamos a hacer después de esas auxiliares, que es repetitivo el proceso, tomaríamos este plano frontal, que es un plano de simetría, que al cono lo corta según estas dos generatrices y al toro según estas dos circunferencias que aparecen aquí. Con lo cual este punto 7 y este punto que tenemos aquí 8, pues son los que referidos nos dan este 7 y este 8 en proyección horizontal sobre el plano auxiliar que habíamos tomado, que era un plano frontal paralelo al de proyección. Uniendo estos puntos tendríamos esta curva y en proyección vertical, pues uniendo esos puntos tendríamos aquí la curva correspondiente. Y esa sería, en este caso, bueno, pues dada la simetría, es una curva que aquí tiene solo un trazado, puesto que la parte delantera, que es esta, es idéntica a la parte trasera. Y esa sería la intersección de las dos superficies. Evidentemente, para que esto esté bien, este contorno que está aquí dibujado del cono tiene que ser exterior a la circunferencia. O sea que si es una penetración, eso tiene que ser. Quizá aquí haya un pequeño error de trazado y no ha salido así dibujado. Pero lo que marca aquí el contorno del cono es estas dos generatrices. Habría que calcularse el plano, digamos, de la base y hacer las tangentes. Ese plano de la base me da una circunferencia cuya proyección horizontal es una elipse que no está dibujada. Las tangentes a esa elipse desde V me darían estas generatrices. Esto está dibujado así arbitrariamente como esquema, pero insisto que posiblemente en este dibujo no esté totalmente preciso, dado que no se han hecho la elipse representativa de esta proyección horizontal. No afecta para nada, lo único que estas dos líneas pues posiblemente sean ligeramente más abiertas respecto a lo que aparecen aquí. Aquí aparece otro caso similar a los que venimos explicando. Ahora este es el cono, el cilindro, perdón, que este es el ataque. Aquí se ha dibujado la directriz circular proyectada, que en realidad es una elipse en proyección horizontal. Y también utilizamos el método de las esferas, puesto que los ejes se cortan. Tomamos una serie de esferas auxiliares. Estas son las intersecciones, el alzado o proyección vertical de las intersecciones con el cilindro, y estas son las intersecciones con el cono. Y entonces buscamos el corte de cada pareja de trazas de planos y referimos sobre la curva correspondiente a la proyección horizontal. Para que sea más clara la figura, hemos hecho solo la mitad de la sección, de la intersección con el cono, y bueno, lo hemos pegado aquí para que quepa bien en la figura, pero habría una mitad idéntica en la parte posterior y volvemos a lo mismo, porque esto sería un arco de hipérbola y bueno, pues es simplemente para que se vea otro caso más de aplicación. Este caso tiene interés porque se utiliza muchas veces en representaciones sobre todo de elementos de tubería, cuando se insertan en una tubería central, pues varias tuberías, bien sean de transmisión de líquidos o también de transmisión de aire acondicionado, de fluidos, digamos, gaseosos. Entonces aquí tenemos este cilindro que es atacado por otro, aquí tenemos en la parte izquierda otro cilindro que ataca aquí y por un cono que ataca aquí. Y entonces estamos suponiendo en los casos en que los ejes de simetría se cortan. Es una aplicación mixta, en un mismo caso, en una misma figura, de los alzados y, una vez más, hemos aplicado el método de las esferas auxiliares. Aquí tenemos el corte de los dos ejes, tendremos este punto, y aquí tendremos el corte de los otros dos ejes y tendremos otro punto. Y a continuación, pues simplemente lo que hemos hecho ha sido pues, aplicar el método de las esferas que venimos explicando en casos anteriores. Es interesante hacer un comentario porque muchas veces en este tipo de aplicaciones pues veréis que no son arcos de hipérbola como están apareciendo aquí, la proyección vertical de la intersección, sino que se ve que son rectas. ¿Cuándo se produce eso? Pues se produce cuando las dos superficies son circunscritas a una misma esfera. Uno de los teoremas que se estudiaron en su momento en la teoría dice que cuando sus ejes se cortan y son circunscritos a una esfera común, las intersecciones tienen por proyección vertical a dos rectas, a líneas rectas. Luego entonces, si este cono hubiera sido un poquitín más grande, un poco más pequeño, este cilindro, para que fueran ambos
el horizontal y este, circunscritos a una misma esfera, la proyección vertical de la intersección, que aquí obsérvese que es este arco de hipérbola, estaría constituido por dos rectas. O sea que sería simplemente unir este punto con esto, prolongaríamos aquí, y este punto unido con este, y prolongaríamos aquí, y este unido con el que quedara aquí abajo, nos daría la proyección vertical de esas intersecciones, que son arcos de elipse, que son elipses. Y lo mismo ocurriría aquí, si este cono fuera circunscrito con este cilindro a una misma esfera, el centro de esa esfera estaría aquí y aquí el centro de esa esfera estaría aquí. Pues si en este caso hubiera otra esfera con centro aquí y que fuera tangente a estas cuatro líneas, a esta, a esta, a esta y a esta, entonces la intersección tendría por proyección vertical a líneas rectas, uniendo este punto con el de corte de esta prolongación con esta generatriz de abajo. Uniríamos, y aquí uniendo este punto con el de corte de esta generatriz por aquí abajo. Esas líneas serían las proyecciones verticales de las intersecciones. En ese caso, es un caso que se utiliza muchísimo, porque es donde se produce el máximo aprovechamiento de material. Y de ahí el que a nivel práctico, sobre todo en conducciones, digamos, de fluidos o de gases, se utilice muchísimo. En vez de tener que hacer este caso de las intersecciones, sería mucho más directo porque a efectos de el alzado serían rectas. Evidentemente en la planta ya se verían las curvas y habría que aplicar un método de estos, o sea que eso no nos vamos a liberar a efectos de obtener la proyección horizontal o planta de esa intersección. Pero lo que es el alzado sería simplemente unir esos puntos de corte, insisto, siempre que coincidan concurrencia entre los ejes y que ambas superficies, un cilindro y otro, o un cono y el cilindro, sean circunscritos a la misma esfera común. Tenemos aquí los datos de un nuevo caso en los cuales se aporta lo siguiente. Se tiene una sección circular, que es esta, que está aquí representada, que parte desde con este plano y que llega a este otro plano. Esta es la curva descrita por el centro y la superficie envolvente generada por esa circunferencia que va situándose en planos que pivotan en este punto, planos proyectantes, pues esa superficie, en realidad esto es una especie de tubería doblada, esto sería una especie de codo tórico, aunque no es un toro completo, pero se podría considerar una porción o dos porciones, de una parte de un toro por aquí y de otro toro por allí. Y entonces este sería el alzado, y tendríamos ahí, como digo, que esta circunferencia, que es la generadora, esto vendría descrito en el enunciado, va describiendo su centro, estos puntos, esta trayectoria de este arco, ese arco tiene un centro aquí y otro centro aquí, y son dos arcos tangentes, este arco viene por aquí y luego cambia de curvatura y viene aquí. Bueno, pues esos puntos de ese arco son los centros de una circunferencia, que es esta, situada en planos que pivotan aquí. Entonces esos planos proyectantes van moviéndose y generan una superficie. Es como si fuera, ya digo, un tubo doblado, manteniendo su forma continua, evidentemente. Lo que queremos es seccionar ese tubo por un plano horizontal, que sería este plano. En realidad es otro caso de intersección de superficies. Una sección plana es una intersección de superficies. ¿Por qué? Porque el plano sección es una superficie y luego pues la otra es la que nos acaban de escribir. Aquí en la parte derecha tenemos el proceso, ya bien dibujado. Esta es la curva. Aquí se ha dibujado la sección abatida rayada, pues para que se vea esto que corresponde a esto, y esta es la que no existe aquí, sino que se va moviendo con planos que pivotan aquí radialmente. Bien. Entonces lo que hacemos es, hemos hecho aquí una vista lateral. Esta curva, que es una circunferencia, que es esta, su proyección lateral o vista lateral es esta. Esta de aquí donde termina es esta discontinua. Y esta parte de abajo, esta curva de aquí abajo es lo que se vería en vista lateral, la curvatura de la parte inferior, que se nos ve por debajo, evidentemente. O sea que esta semicircunferencia que viene aquí corresponde a la que estaría en este plano. Bien, eso sería la vista lateral. Insisto, esta curva que está situada en un proyectante, pues esa curva, su proyección lateral sería esta. Esta que está en un plano de perfil, su proyección es la discontinua. Y luego esta que aparece aquí, que es idéntica a la discontinua, es media circunferencia, que corresponde a este punto, que al proyectar desde la derecha sobre la izquierda, se ve la parte inferior. Digamos que esto es la parte inferior de ese tubo doblado que se nos ve al mirar desde el lateral. Bien, y queremos hallar la sección, la planta de la sección, puesto que este plano horizontal, evidentemente, la sección que nos produce en ese tubo, pues aquí la proyección vertical es simplemente esto. Bien, pues lo que hacemos es el problema de intersección de superficies. Tomamos superficies auxiliares, en este caso claramente planos. ¿Qué acción me produce un plano sobre otro? Pues una recta.
Y entonces tomamos un primer plano, vamos a tomar este plano frontal, este de aquí, un plano vertical paralelo a la vertical proyección, que es el de simetría. Este plano me secciona según esta curva aquí y según esta otra curva aquí. Son las dos curvas de contorno aparente. Y la intersección de ese plano con el plano horizontal, pues va a ser una línea horizontal. Con lo cual me va a dar aquí este punto 2 y este punto 1, son los únicos que dan, que referidos van a ser este 1 de aquí y este 2 de aquí. Tomemos otro plano auxiliar, digamos este de aquí. Este de aquí separado me produce aquí, digamos, un arco de circunferencia, que va a ser el arco que va a determinar los puntos, este de aquí. O sea, este plano, para saber qué arco me produce, lo que hago es venir a la vista lateral. Vengo hasta aquí, subo, con lo cual me determina aquí el punto del que parte ese arco correspondiente, que va a ser este que viene por aquí. Este arco de la parte superior, el más cercano a lo de arriba, es la acción de este plano frontal sobre eso. Entonces es pasar este plano aquí al perfil, este punto pasarlo aquí, o bien este otro, más cómodo, que es más exacto además, pasarlo aquí, puesto que esta circunferencia que está en este plano es esta discontinua. Con lo cual este plano me va a dar aquí un punto, voy a venir aquí, y ahora concéntrico con esto y concéntrico con el otro punto, que eran este y este en los datos, va a venir por aquí una curva, que es la acción, y por abajo vendrá otra, pero claro, no va a cortar. Y entonces los puntos de corte de esta curva con el plano horizontal van a ser este 10 y 11 y este 12 y 13, que son, bueno, perdón, el 11 y el 13, es que claro, hay simetría. Obsérvese que si esto tomo esta distancia idéntica a esta, la acción de este plano y la acción de este plano, en proyección vertical, aunque son dos curvas distintas, están en profundidad distintas, claro, respecto a la simetría, pero son puntos distintos, con lo cual tendré este punto 8 y el 9 aquí, tendré estos de aquí, el 14 y el 15, que son los de corte de esa curva. Aquí tengo el 14 y el 15, lo referiré aquí. Y bien, y haría ese proceso sucesivos planos. Aquí se ha hecho otro muy próximo que casi no se aprecia. Me da esta de aquí, tengo ahí la curvita que es esta, y me da el 8 y el 9, y este de aquí, que lo refiero, y tendría ahí los puntos correspondientes. Estos puntos los uniré mediante una curva. Aquí obsérvese que este es el 5 del que parte, y tendríamos ahí la otra curva, la acción de ese plano sobre esa superficie. Es aplicar planos auxiliares, en este caso frontales, que cortan según arcos de circunferencia homotéticos con los del contorno exterior, concéntricos aquí y concéntricos aquí, según se nos había aportado en el enunciado. Fíjese que este es el 10 y el 11, que nos caen aquí, el 10 y el 11, el 8 y el 9 de esta otra, los tengo aquí, y en esta de aquí tengo el 3 y el 4, que son este de aquí, que son los del exterior, porque claro, también puedo tomar este plano frontal, el externo, el tangente aquí, y ese plano nos va a dar el punto 7 y el 14, que es este de aquí. Ese plano frontal es el plano que la sección es la de tangencia, que es esta curva. Esta es la curva, en realidad es la de tangencia, es la más externa, que es de este punto y de este, las que salen de ahí. Por tanto, sería este eje. Entonces, en este caso, ese eje solo corta en el 3 y en el 4, que es este de aquí y este, que son los más externos de esta zona. Observe que ese 6 no queda en la línea esta más externa, queda ligeramente hacia adentro y el 7 igual. ¿Por qué? Pues porque esta línea no ha cortado a esta en esta zona de la izquierda, solo ha cortado en el 3 y en el 4. Aquí hay que hacer un comentario, y es que como este plano horizontal y este plano de esta terminación, si esto terminara, digamos, si fuera plano, si fuera macizo aquí, pues de aquí saldría una línea, que es una línea horizontal, que es la intersección de esos dos planos. Suponemos entonces, sin embargo, que esto es hueco, y eso hace que de este punto, que sea este, haya una parte de curva que va a un lado hacia otro, dibujado sobre la superficie exterior. Pero si esto fuera macizo y esto fuera plano, aquí habría una línea horizontal, que es la intersección del plano horizontal sección con este plano proyectante, que sería una línea de punta. En ese caso, se vería igual que ocurriría aquí. Si esto fuera macizo, de este punto tendría que salir aquí una línea horizontal que vendría de extremo a extremo, que sería esta que está aquí dibujada. Eso suponiendo que fuera macizo el material. Si esto es realmente de conducción de líquidos o fluidos, evidentemente, pues claro, no puede ser macizo, porque si no, no pasaría por ahí ningún fluido.
Este caso es la intersección de dos pirámides de bases hexagonales, de modo que el vértice de una se sitúa en el centro de la base de la otra y viceversa. Aquí tenemos el alzado y la planta, digamos, puesto esquemáticamente. Este es el esquema general, este es ya el dibujo en perspectiva del proceso, y aquí está en diédrica la resolución. Aquí lo que hemos hecho ha sido hallar la intersección de cada arista de una de las pirámides con la cara, digamos que van, como se ve, van desfasadas las caras, ¿eh? Aquí hay un hexágono y luego hay otro exactamente desfasado. Aquí se ve muy bien en la solución. Este es el hexágono de una de las bases. El de la base de arriba es el que se ve visto, que es la cara más alta, y este que tiene zonas discontinuas es el oculto. Y entonces aquí lo que hacemos es hallar la intersección de la arista de una con la cara de un, vamos a llamarle pirámide A y pirámide B. Bueno, pues la de eje vertical es la pirámide A. Pues lo que hemos hecho es hallar la intersección de esta arista, CB, con la pirámide B, con la cara esta de la pirámide B, y me ha dado este punto. Y esto lo hemos hecho aquí en diédrica. Luego hallamos la intersección de esta arista de la pirámide B con esta cara de la pirámide A, y me da este punto. Y entonces se ve que van contrapeados. Entonces van saltando así, encontramos una poligonal, digamos, de la intersección. ¿Cómo se hallaría la intersección? Pues muy sencillo. Tomaríamos un proyectante que contiene la correspondiente arista. Por ejemplo, este proyectante que contiene esta arista. La intersección de ese proyectante con la otra cara sería este punto M, subirlo aquí y me daría esta arista. Claro, esos proyectantes pasan por el vértice de la pirámide, con lo cual la intersección es una línea que pasa por ese punto. Cojo este proyectante y hago la intersección con esta cara. Me da este punto. Este punto lo subo a la correspondiente y 1, y donde corte a la arista de la cual he tomado el proyectante en el punto de intersección. Ampliamos para que se vea. Tomamos este proyectante que contiene al vértice E. Este vértice E aquí tiene su proyección vertical. Perdón, me he equivocado. Este es el AB, con lo cual el AB es este, ¿no? Luego, entonces, este es el proyectante que contiene, sí, a la del E, que este es el E. Esta es la proyección vertical. Esta es la proyección vertical de la intersección. Ese es el plano que contiene a la que pasa por E, que es este. ¿De acuerdo? Este es este y esta es la proyección. Ese plano secciona a la otra pirámide, a la cara esta, me da este punto M que lo subo, y este M unido con el vértice me da esta. Pues esta línea me corta a esta en este punto y lo refiero. Y esa operación se repite con unas y con otras. O sea que si yo tomara aquí este otro proyectante que contiene a esta, pues la intersección volvería a ser lo mismo, el mismo proceso. Con una me va a dar, este punto me va a dar una que va a venir por aquí, con la otra referiría y uniría, y donde se corten tendría el punto buscado. Aquí se ve. Entonces, los puntos, como se ve, van alternados en la proyección. Aquí salen todos ocultos porque me lo tapa la base de arriba. Esta cara de arriba, suponiendo que es maciza, me lo tapa todo. Y entonces por eso aquí todo esto sale discontinuo. Aquí se ve muy bien esta parte delantera que corresponde a este zigzag que se va produciendo, porque va siendo intersección, como decíamos al principio, de esta arista de la pirámide A con una cara de la pirámide B, y luego esta arista, o esta otra, mejor se ve más claro, esta otra de la pirámide B con esta cara de aquí, la pirámide A. Y el procedimiento es el mismo, es simplemente el proyectante que contiene la arista, la sección que produce va a ser un segmento sobre la cara correspondiente de la otra pirámide, y donde se corten tengo el punto. Y ese sería el proceso seguido para este caso.